Ahí está, ¿sí? A ver, hermano, buenos días, buenas tardes otra vez. Ya estoy con usted nuevamente. Creo que ya. Dígame, Checo, que me llegue la... Aquí está. Ya está, se vio aquí cómo jale todo esto. A ver, vamos a ver. Ya lo... Seguimos, a ver. ¿Lo comparto o qué? Sí, compártelo. Sigue igual. Sí, bueno, vamos a comenzar. A ver, vamos. Amados hermanos, a ver, compártelo, mi hermosa. Ya lo comparto. Dios le bendiga, hermano. Ya estamos otra vez nuevamente en esta hora. Te disculpe las fallas, pero tenemos que... voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda, amado hermano, porque este internet está medio fallando. Ahora sí me está fallando mucho este internet. Es que sí llega poca señal. Bueno, ya estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te doy gracias, Señor, porque nos permite seguir adelante en este tiempo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y comenzamos nuevamente en esta hora, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dígame usted, hermano, si sigue igual la transmisión, si por el audio que no esté fallando, amado hermano. Con que el audio no esté fallando, seguimos adelante. Quedamos, hermano, que en Éxodo capítulo 10, habla Moisés y Aarón fueron a Faraón, ante Faraón y le dijeron, así dice el Señor. Oiga, qué importante es esto. Mire, tomando en cuenta estas palabras, aquí dice, así dice el Señor. A veces tengamos mucho cuidado, hermano, cuando realmente Dios es el que habla, o nuestro corazón o nuestra alma, porque a veces decimos así dice el Señor y el Señor no ha dicho nada. Entonces tengamos mucho cuidado cuando vamos a dar cuando vamos a hablarle a alguien de parte de Dios, aparentemente, mucho cuidado que realmente sea Dios. Así dice el Señor. Mire qué respaldo tenía Moisés, qué respaldo tenía para decir estas palabras, Perdone, es bien importante y bien delicado que nosotros expresemos, así dice el Señor, así dice el Señor, amado hermano, y a veces se sigue trabando. Dice que el audio es el que se entrecorta, el audio. Tengo que hablar un poquito más fuerte entonces, porque no, es el audio porque está jalando bien ahí. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Bueno, antes entender, la palabra de Dios dice que va a dar una palabra, usted tenga que decir, así dice el Señor, tenga cuidado que así sea el Señor, porque Moisés, vemos el de Dios al decir, así dice el Señor, ¿verdad? El Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo, traeré langostas a tu territorio. Oiga, ¿qué es esto? Lo que Faraón ha de haber pensado que iba a venir cualquier enjambrito de que están atacados por langostas. Tipo de langosta no se había visto, dice la atención que dice que nunca ha visto algo semejante. Quiere decir
había habido antes, ya habían ellos sufrido enjambres de langostas o de otro tipo de insectos que atacaba su sembradío, pero no al grado como lo iban a ver, hermano. En Éxodo 10:2 dice, en la Reina Valera dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Oiga, qué interesante, me llama la atención que en esta plaga, no sé si usted ya se dio cuenta, en esta plaga específicamente Dios le dice a Moisés, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos, porque antes no le había dicho eso. ¿Por qué será que antes no le había dicho que le contara a sus hijos o a sus nietos? En esta plaga le dice para que cuentes a tus hijos y a tus nietos. ¿Por qué Dios pone énfasis en la descendencia? Es bien importante que entendamos que en esta plaga Dios pone énfasis en la descendencia. No sé si me dice por ahí amén. Déjenme checar que algo me están diciendo. Dice mi hermanita que la aplicación está fallando. Es posible, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante porque estoy transmitiendo en el Face de la iglesia. Estoy transmitiendo en el Face de la iglesia y no en el mío. Es que la finalidad era para que yo lo transmitiera. Ya creo, bueno, vamos a seguir. Amén. Entonces, amado hermano, me llama la atención que Dios pone énfasis en este tiempo, en esta plaga, en los hijos, en la descendencia, y usted va a ver por qué. Qué importante es entender por qué Dios habla en ciertas ocasiones de una forma y de otra, ¿verdad? Vamos a ver la plaga número 8, que es la langosta. Amén. Y vemos que aquí hay una diosa. En este caso era una diosa. Esta diosa era encargada esta diosa se llamaba Isis. Esta es la diosa de la fertilidad, maternidad y descendencias. Por eso Dios, gracias, dice Brendita que ya está mucho mejor. Por eso Dios, amado Dios, hermano, Dios pone énfasis en la descendencia, porque esta diosa egipcia era la encargada de cuidar de la fertilidad, tanto en los frutos del campo como en la fertilidad humana, descendencia, maternidad y descendencia. Porque mire, usted sabe, amado hermano, que cuando una persona se arraiga en un lugar mucho tiempo, como que empieza a adquirir las tradiciones, las costumbres, inclusive se llega a desviar y empieza inclusive a adorar los dioses que hay en esa región. Entonces, hermano, imagínese usted Israel, 430 años esclavizado en una nación politeísta, en donde ellos cada dios lo manifestaban de una manera diferente, y esta Isis la utilizaban como una diosa encargada de cuidar la maternidad, las descendencias. Es importante que Dios, por eso Dios, cuando le dice a Moisés, cuéntaselo a tus hijos y a tus nietos, pero le está diciendo que le cuente el milagro, la maravilla que Dios hizo. No esta diosa, no ella, no, sino Jehová de los ejércitos. Mire, diosa protectora de las mujeres embarazadas y los nacimientos de los hijos, en los tiempos que siempre se le consideraba que podía fructificar las cosechas y garantizar la abundancia de frutos. Asimismo, en los nacimientos garantizaba la protección de las genealogías de los hombres, consideraba reina madre, por lo que la representaban con un trono sobre su cabeza. Entonces, hermano, mire, hasta dónde llegaba la creencia de este pueblo,
que contaminó a Israel. Entonces yo me imagino que Israel también se veía inclinado a adorar estas deidades. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo cuando salió de Israel salió con estos ídolos. ¿Cómo ve, hermano? Por eso usted y yo, cuando nos sacaron de Egipto, tenemos que erradicar fuera estos ídolos, porque estos ídolos, hermano, los podemos usar como costumbre, como una costumbre cristiana, y a veces, hermano, mire, vamos a seguir, pero le voy a decir qué malas costumbres tenemos, que traemos del mundo y las queremos introducir a la iglesia. No sé si usted, hermano, ha visto, y a mí me ha pasado ver, hermano, hermanitos cristianos que traen pulseritas rojas. ¿Usted para qué cree que traen esas pulseras rojas? No las traen de adorno, las traen como protección para el mal de ojo, ¿sí o no? Y hermano, en lugar de confiar en el Jehová de los ejércitos, en el Dios del cielo, confían en un pedazo ahí de tela, de hilo, que quién sabrá Dios quién lo habrá hecho, con qué costumbres, con qué vicios. No sé si me dice amén. A esta diosa Dios avergonzó. Por eso le dice a Moisés: dile a tus hijos y a tus nietos que fue el Dios de Israel, no fue esta diosa. Éxodo 10:12 en la versión Castilian dice: dijo entonces Yahvé a Moisés: extiende tu mano sobre el país de Egipto para que venga la langosta, que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda la hierba del país, todo lo que dejó el granizo. Es interesante notar, hermano, que dice que extienda su mano. Y usted sabe que cuando la Biblia habla de una mano, está hablando del ministerio, está hablando de autoridad, porque dice que en esa mano tenía una vara, en donde con esa vara Moisés estaba siendo respaldado en lo que tenía que hacer. Entonces, hermano, me llama la atención que dice que esa langosta va a devorar. Entonces, hermano, a la langosta también se le conoce como devorador, ¿sí o no? Vemos en la Biblia que nos habla de la langosta. La langosta es una plaga. La langosta hoy en día también es una plaga, hermano. No sé si ha visto usted por el Medio Oriente hay cultivos en donde se ven las plagas de langostas. Impresionante, hermano, ¿verdad? Pero no es como la que Dios envió a Egipto. Entonces, cuando vemos en la Biblia, cuando habla de langosta, hace referencia a un devorador. Aquí tengo que hacerle un énfasis especial, amado hermano. Dice la Biblia, el apóstol Pedro decía que Satanás, que el Señor lo reprenda esta tarde, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí o no? Y entonces muchos dicen: ya viste, Satanás es un devorador. Y cuando nosotros leemos Malaquías 3:10, usted ya sabe que habla de que Dios va a reprender al devorador, no está haciendo énfasis en Satanás. Le cuento, cuando habla de un devorador, está hablando de un ser, una entidad que se dedica a devorar. No solamente cultivos, hermanos, es un devorador. No sé si por ahí me dice amén. Entonces, hermano, cuando hablamos de la langosta, hablamos de devorador, no estamos hablando de Satanás. No estamos hablando de él, estamos hablando de una entidad caída llamada devorador, que se encarga, ahora sí que de devorar muchas cosas en nuestra vida, hermano. Y vamos a ver qué es lo que se encarga de devorar. Mire, Éxodo 10:5 en la versión Reina Valera dice: la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo.
Fíjese, hermano, que es bien importante entender que la Biblia, cuando nos habla de campo, está hablando del mundo. ¿Se acuerda cuando Jesús enseñó la parábola de la cizaña? ¿Se acuerda? La cizaña y el trigo. Dice que el campo es el mundo. Entonces, cuando vemos en la Biblia que hace mención del campo, está hablando del mundo, está hablando del mundo natural, el hombre sin Dios, sus prácticas, sus costumbres, sus filosofías, sus ideologías, hermano. Pero me llama la atención que esa plaga dice que va a devorar todo árbol que fructifica, hermano. Cuando la Biblia habla de árboles, está hablando de hombres, está hablando de nosotros, pero aquí está hablando de árbol que está en el campo. Hay hermanos, hay hermanos que son fructificados en lo natural. Hay hermanos que reciben bendición en lo natural, pero a veces, hermano, se enamoran tanto de su fructificación, de su bendición, que se olvidan de Dios. Es que está muy lejos, es que ya es bien tarde, es que el pastor se tarda mucho, es que no tengo que ir, es que tengo que esto, tengo que aquello. Hermano, está más deleitoso en sus asuntos terrenales, en sus asuntos seculares, que en buscar la presencia de Dios. Hermano, Cristo viene. No sé si ya le cayó el 20. Cristo viene, hermano. Y hermano, Cristo viene por una iglesia que se ha santificado. Una iglesia que ha tenido intimidad con Él. Que no pone pretextos para buscar su presencia, hermano. Mire, hermano, no hay que ser cadochos. O no hay que ser mesochos. Que cada vez vamos a la congregación, cada vez, ay, hermano, la langosta se lo está devorando. La langosta se está devorando, se lo está devorando usted y se va a devorar el fruto. Está hablando de la familia, hermano. Por eso vemos familias de cristianos que ya no van a la iglesia y sus hijos tampoco. Hermano, los hijos deberían de estar aparte cuando ya están casados, hermano. Deberían de estar tomando sus decisiones muy aparte. ¿Por qué tienen que estar siguiendo lo que papá, mamá dice? Sí, ya tienen independencia. Están más, hermano, deleitándose más en las cosas del mundo, en la provisión del mundo, en la bendición que Dios les está dando. Porque, perdón, hermano, Dios bendice tanto al impío como al bueno. Lo bendice porque le da de comer. Depende de dónde vengan sus finanzas. Pero hay cristianos que Dios bendice sus finanzas, se enamoran. Mire, hermano, le voy a decir algo. Hay hermanos que tienen negocio y no cierran su negocio para atender al Señor. No lo cierran. Hasta ponen condiciones, hermano, no venga tal día porque es el día en que más vendo. Ay, hermano, ese es un árbol que va a ser devorado. Que no me diga amén. Hermano, perdone, pero este mes de diciembre es el mes en donde más vendo, más ventas tengo. Vamos a suspender nuestras reuniones hasta nuevo aviso. Ay, hermano, un árbol que está siendo devorado. ¿Sí o no? Malaquías 3:11. ¿Qué devora este devorador? ¿Qué devora? Mire, por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo de vuestra vid. En el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Oiga, hermano, ¿quién tiene que reprender a ese devorador? Nosotros no. Usted no, hermano. Cuando ore, hermano, mire, hay hermanos que nos piden en oración que oremos por sus finanzas, y gloria a Dios. Tenemos que orar por sus finanzas, que Dios los bendiga, por su negocio, por su trabajo. Pero, hermano, tengamos cuidado de lo que decimos, porque a veces decimos: Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos al devorador de sus finanzas, pero nosotros no lo tenemos que reprender. ¿Por qué el hermano está sufriendo de finanzas? ¿Por qué será? Porque no está poniendo al espantadevoradores. No está poniendo, hermano, no está poniendo a prueba a Dios.
porque Él mismo lo dice, probadme en esto, dice el Señor. Si yo por vosotros reprenderé. ¿Quién va a reprender? Jehová. ¿Por qué? Porque Él es el que lo hace. ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Qué lo motiva? Perdón, ¿qué lo motiva a reprender al devorador? Cuando usted diezma, cuando usted ofrenda. Hermano, pero usted está mal, porque eso es del Antiguo Testamento. Conozco gente que así, cristianos que así son, no diezman. Hermano, sus ministros, con todo respeto lo digo, sus ministros que no tienen revelación, porque le cuento que el diezmar es revelación. Si no, dígame usted quién le reveló a Abraham diezmarle a Melquisedec si él no estaba en la ley. Entonces, hermano, muchos ponen de pretexto, es que eso está en la ley, es que eso está en la... bueno, entonces, hermano, está en la ley, el matar está en la ley, ¿sí o no? El robar está en la ley, ¿sí o no? El mirar a una mujer con mal, el desear a una mujer ajena está en la ley, ¿sí o no? Entonces, si lo vemos porque está en la ley y es del Antiguo Testamento, ¿somos justificados de esas prácticas? No, hermano, no. No nos desviemos, tengamos cuidado. Hermano, ¿qué motiva a Dios de reprender al devorador? Que usted y yo diezmemos. Porque muchas veces no diezmamos. Y entonces no hay quien espante al devorador. Y lo que usted está sembrando, esa semilla que usted está sembrando, viene al devorador y se la come. Qué importante es diezmar, hermano. Qué importante. Mire, yo una vez le enseñé, perdone que le diga esto, en un rema, le enseñé que la novia, la que se va a casar, diezma. ¿Sí o no? ¿Se acuerda que se lo enseñé? Yo se lo enseñé, perdone, y a mí me lo enseñó, yo lo vi, eso yo lo aprendí del apóstol, nuestra cobertura apostólica. Él nos enseñó que la novia, la que se va a ir en el arrebatamiento, esa diezma, aunque no me diga amén. Y la figura la tenemos en aquella mujer que perdió las 10 dracmas. Usted ya sabe lo demás, hermano. Pero usted va a decir, hermano, yo sí diezmo y aún así, hermano, no tengo, me falta. Y ahorita usted va a ver por qué es posible que aunque diezme, aunque ofrende, el devorador sigue devorando sus finanzas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Deuteronomio 28:38 en la versión Dios habla hoy dice, sembrarás mucha semilla, pero recogerás poco fruto, porque la langosta lo devorará. Oiga, hermano, me llama la atención que dice sembrarás mucha semilla. Usted conoce gente que se la vive predicando. Ay, hermano, un espíritu tremendo que tiene de evangelismo, evangeliza y donde quiera que anda predicando y hermano ya recibió a Cristo, ya sirvió a Cristo y gloria a Dios y gloria a Dios. Y hermano, perdone que le diga esto, no me lo tome a mal, pero esa gente esos hermanos que están predicando, que llevan el evangelio, que sus pies son hermosos porque llevan el evangelio, si esa gente de verdad se convirtiera, ya estuviera en la iglesia. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Está sembrando mucha semilla. ¿Sí o no? Está sembrando mucha semilla, pero el fruto es muy poco porque hay un devorador que se está comiendo esa semilla. ¿Por qué? Hermano, yo sí diezmo, yo sí ofrendo, voy y predico el evangelio y muchos han aceptado a Jesucristo, pero no están en la iglesia, no los vemos en la iglesia, no vemos que estén ahí para darles un seguimiento, para que bajen a las aguas, para que sean discípulos, no los vemos. ¿Por qué? Porque la langosta se los está devorando. ¿Por qué? No sé si me dice amén. Qué terrible, hermano, que se la viva usted predicándole a todo mundo y a todos de ninguno está en la iglesia. ¿Sabe por qué? Mire, el verso siguiente de Deuteronomio 28:39 dice, plantarás viñedo y lo cuidarás, pero no beberás su vino, ni recogerás sus uvas, porque los gusanos acabarán con todo.
Hermano, la Biblia cuando nos habla de gusanos está hablando de corrupción, está hablando de corrupción. Quizá usted diezme, quizá usted ofrende, quizá usted esté llevando el evangelio a todo mundo y todo mundo esté recibiendo a Cristo. Pero le cuento que quizá los gusanos están actuando en su vida. ¿Qué quiere decir? Mire, cuando usted visita a hermanos, ¿con qué intención lo hace? ¿Los confunde? ¿Los corrompe? ¿Les enseña su ideología, su pensamiento, lo que usted cree? Hermano, ¿contamina a la gente que usted visita? ¿Cuál es la intención de visitar a los hermanos? Bendecirlos, gloria a Dios. Orar por ellos, gloria a Dios. Pero si usted llega a la casa de un hermano y le dice, no, mira, el hermano Marcos está predicando, eso está mal, no, así es, ya lo está contaminando. Es que el pastor dice, el pastor dijo esto, que aquello, que el pastor predicó aquí, que la hermana aquí, que el hermano, y solamente van a chismear, solamente van a hablar, van a murmurar. Hermano, ¿de qué le sirve estar predicando si está llena de gusanos, está lleno de gusanos, pura corrupción, hablando mal de todos, hablando mal de la doctrina, confundiendo a los hermanos? Que no me diga amén. No le estoy hablando a nadie en particular, le estoy hablando a la iglesia de Cristo. Porque puede haber hermanos que lo visitan con la intención de desviarlo, con la intención de confundirlo. No sé si me dice amén. Por eso, hermano, es que quizá ese fruto que usted está llevando, aparentemente predicando, no lo vemos en la iglesia porque hay corrupción en sus labios. Oh, ya se puso duro, ya se puso difícil, ¿verdad? Ya se puso difícil. Pero hermano, usted quiere ser arrebatado. Yo sí quiero ser arrebatado, pero quiero sacar de mi boca, quiero sacar de mi vida esos gusanos, hermano. Yo cuando voy a visitar a un hermano, perdone, no voy con la intención de confundirlo, ni tampoco hablarle mi ideología, ni mi pensamiento. Cuando alguien me pregunta, cuando alguien me consulta, hermano, yo no le digo yo creo, yo pienso, yo no. La Biblia dice, está escrito. Usted ha visto que cuando yo pongo un pasaje es porque escrito está, no es mi pensamiento, no es mi ideología. Perdone, yo no quiero corromper a nadie. Por eso es que quizá, hermano, no, el fruto que aparentemente está llevando, ¿no lo vemos? Joel 2:25 en la versión Huneman dice, y os retribuiré por los años que devoró la langosta y el pulgón y la roya y la oruga, mi ejército el grande que envié contra vosotros. Ay, hermano, déjeme ver cuánto tiempo llevo porque se perdió mucho tiempo y apenas llevo la introducción. Sé si me dice amén por ahí. Uy, me llama la atención que dice que Dios, oiga esto, Dios va a retribuir lo que devoró la langosta. A veces, hermano, perdone que le diga esto, a veces lamentamos cuando nos alejamos del Señor. A veces nos lamentamos porque el Señor nos alcanzó ya grandes, ya viejos. Híjole, me hubiera alcanzado de joven, me hubiera alcanzado antes, yo hubiera hecho antes. Hermano, dice que Él va a retribuir esos años como si no hubieran sucedido, porque esos años los devoró la vida. Hay gente que está trabajando en el Evangelio y no está sintiendo satisfacción, lo está haciendo por presión. Lo está haciendo por obligación, lo está haciendo para que no hablen mal, para exhibirse también. Entonces esos años, hermano, los está perdiendo. Cuando dice que Él va a retribuir los años que se devoró la langosta, está hablando de que perdimos sin servirle al Señor.
Está hablando de ese tiempo. Mire, el apóstol una vez comentaba, Dios te bendiga, hijo, comentaba que él lo alcanzó el Señor, el apóstol Sergio Enríquez, decía que él de joven lo alcanzó el Señor, pero se le ocurrió un día retroceder y cayó en el vicio, en el vino, el alcohol, se alejó del Señor mucho tiempo hasta que el Señor tuvo misericordia de él y volvió a sus pies. Entonces él lamentaba ese tiempo que lo dejó de no servirle al Señor, y el Señor retribuyó esos años que él perdió como si no hubieran sucedido. No sé si me dice amén. Hay gente que retrocede, hay gente que ya no quiere ir a la iglesia, o que ya no va, que ya no quiere servir, que se va al mundo, hermano. Si usted se arrepiente, y regresa a los pies del Señor, Él le va a restaurar lejos de Él, como si no hubieran pasado. Bendición, hermano, porque a veces lamentamos mucho. ¿Por qué me alejé? ¿Por qué me fui? Si antes, hoy estuviera mucho. Mire, hermano, ¿sí o no? Hay hermanos que están volviendo a comenzar su vida en el Evangelio y les está costando, porque cuando vinieron las pruebas, cuando eran más jóvenes, vinieron las pruebas, vinieron las situaciones en su vida que Dios empezó a cambiar para moldear su carácter. No quisieron, no se dejaron y se alejaron. Y hoy en día muchos han regresado, hermano, y Dios va a restituir esos años que perdieron. Aunque no me diga, no sé si es una buena noticia para usted. Para mí sí. Éxodo 10:9 en la versión de las Américas dice: y Moisés respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas, nuestras vacadas, iremos, porque hemos de celebrar fiesta solemne a Jehová. Llama la atención. ¿Se acuerda que al principio le dije por qué Dios ponía énfasis en las simientes, en la descendencia? Porque en este tiempo Moisés le dice a Faraón: nos vamos a ir, sí, amén, ¿nos vas a dejar ir? Sí, ok, va, nos vamos, pero se van a ir nuestros jóvenes, se van a ir nuestros ancianos, se van a ir las mujeres, se van a ir con nosotros. Entonces, hermano, la intención de Dios, oiga lo que le digo, la intención de Dios es que cuando le celebremos fiesta, lo hagamos en familia, fiesta familiar a Jehová. Mire lo que le dice Faraón en la versión lenguaje sencillo. Me llama la atención, mire lo que dice. Con tono burlón, el rey le dijo: ah, sí, ¿cómo no? Y por supuesto, su Dios los va a acompañar. ¿Acaso creen que voy a dejar que se lleven a sus niños? Ustedes tienen la mala intención de escapar. Oiga lo que quiere hacer Faraón: esclavizar a nuestros hijos, que no se vayan con nosotros, quiere que se queden. Usted y yo, mire, hermano, dice la Biblia que nos tenemos que ir todos. El pueblo de Israel tenía que salir con sus familias, con sus descendencias, pero Faraón no quería, y quería retener a los niños, quería retener a los hijos. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo lo va a retener? Con la tecnología. Pero no me diga amén. ¿Cómo puede usted retener a un niño que no vaya a la iglesia? Con la tecnología. Y aún yendo a la iglesia, hermano, ay, hermano, es triste, perdone que le diga esto, es triste ver a jóvenes que cuando está la predicación, en lugar de estar atentos a la predicación, están con su celular jugando. Los está regresando Faraón. Los está reteniendo Faraón. ¿De qué le sirve tener a su hijo en la iglesia si está con el celular todo el tiempo metido, hermano? Faraón lo está reteniendo. Que no me diga amén. Faraón no quiere que se vayan nuestros hijos. Faraón no quiere que se vayan nuestras familias. Mire cómo se le opuso.
Qué terrible, hermano, es que usted y yo queramos servir al Señor. Y mire, me llama la atención que la versión dice, vayan ustedes. En el verso 11 dice, vayan los puros varones a servir a Jehová. ¿Cómo ve? ¿Será que tengamos que ir nada más los puros varones? Si usted lee el verso 11, dice, vayan los varones a servir a Jehová. Aquí que se queden las mujeres y los niños y los ancianos. Ay, hermano, nos quieren acaparar, nos quieren cargar. Mire, no le estoy diciendo que no sirva. Ay, hermano, no me lo tome a mal. No le estoy diciendo que no sirvamos en la iglesia. Tenemos que servir, tenemos que ser servidores, un espíritu de servicio, pero en familia. Hermano, a veces hay varones que están cargados y su esposa, su hijito se quedaron en la casa, es que tenían cosas que hacer. Se quedaron con Faraón. ¿Cómo ven cuando me digan amén? ¿Dónde está su hijo? ¿Va usted a la iglesia a servir? ¿Y su hijo dónde está? Con su abuelita, con su tía, en el trabajo, durmiendo. Hermano, tiene que estar usted con su familia en la iglesia. Si tiene hijos pequeños, sáquelos de Egipto. En la iglesia les estamos dando doctrina, les están dando doctrina, les están ministrando la palabra de Dios desde pequeños. Hermano, si no vemos a sus hijos en la iglesia, cuando crezca lo va a lamentar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, la mujer que engendre hijos se salvará. Ay, hermano, pero no está hablando que la mujer que tenga hijos naturales, porque si así fuera, hay mujeres que no tienen hijos, serán salvas. No es que no sean salvas, está hablando de una mujer que si tiene hijos naturales, los tiene que engendrar para el evangelio, tienen que ellos venir al evangelio, porque luego crecen en la, perdone que le diga esto, crecen bajo la tutela de una abuela, un abuelo, y son maleducados. Y cuando crecen, puros dolores de cabeza les van a dar. Aunque no me diga amén. ¿Sabe, hermano? Mire, y le voy a contar esto. Perdone que le diga esto. Cuando yo trabajaba en el transporte escolar, a mí me tocó mucho ver que muchas abuelitas, abuelitos se hacían cargo de los niños. Y esos niños eran los más maleducados y no respetaban autoridad. ¿Sabe por qué? Porque esos abuelitos están tomando una función que no les corresponde. Primera, la de cuidar niños. Eso no les corresponde a ellos. En segunda, a veces toman una identidad que no le usurpan una función que no les es dada. Mi nieto, como lo dejó su mamá, lo dejó su papá, yo lo adopté y ahora es mi hijo, yo soy su madre. No, hermano, no haga eso, no cometa ese error. No cometa el error de decirle a su nieto que usted es su madre. No. Porque usted está usurpando una función. Esos niños crecen y se dan cuenta que usted no es su mamá y su abuela. Uy, hermano, empiezan los dolores de cabeza para usted. Y Dios quiere salvarle de esos dolores. Engendrémoslos a nuestros hijos para el evangelio. Aún desde pequeños, el faraón los quiere retener. Hermano, lléveselo a la iglesia. Pero no le deje el celular en la iglesia. Enséñele que debe de respetar a la gente mayor. Enséñele que se meta a la escuelita dominical en donde le van a enseñar doctrina, lo van a estar instruyendo desde pequeño. Si no, Faraón se lo va a retener. Mire, Cantares 1:6 dice, los hijos de mi madre se enojaron contra mí, me pusieron a cuidar las viñas, mas mi viña, que era mía, no guardé. Me voy a ministrar. No, a nosotros aquí en Maranata nos gusta ministrarnos. Pero yo estoy lamentando, este pasaje, hermano, para mí es un rema, porque a mí me pasó. A mí me pasó, hermano. Por estar cuidando otras viñas, descuidé la mía.
Perdone que le diga esto. Por estar cuidando otras viñas. Hermano, hay que atender, pero no hay que descuidar nuestra viña, porque si no viene el devorador y se come lo que hay en ella. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra simiente. No sé si me dice amén. Mire lo que dice la Biblia, viento de oriente. ¿Se acuerdan? No sé si usted ya leyó todo el pasaje que habla de la langosta. Viento de oriente. Mire, Éxodo 10, deje que se avance. Éxodo 10:13 dice: dio Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento del oriente trajo las langostas. Llama la atención que dice viento del oriente. ¿Qué es el viento del oriente, hermano? ¿Por qué habla del viento del oriente? ¿Qué hay en el oriente? Mire, esta palabra viento es una palabra que en su etimología original se escribe, el diccionario de números Strong le da el valor numérico de 7307H, se traduce como ruaj, o mejor dicho, se escribe como ruaj y se traduce espíritu. Viento, una exhalación sensible o incluso violenta, pero se traduce como espíritu. Entonces, hermano, pongámoslo así. Extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y el Señor hizo soplar un espíritu del oriente. ¿Qué hay en el oriente, hermano? ¿Por qué habla de espíritus? Acuérdense que la Biblia dice, el apóstol Pablo nos advirtió que en los posteriores días habrán espíritus de error, doctrinas de demonios. ¿Qué hay en el oriente? Usted sabe que en el oriente está una parte de Rusia, está China, está la India, está Mongolia, está Japón, está Corea, está varios Pakistán, está Afganistán, Irak, y usted me dirá, están al oriente de Egipto. Pero yo quiero poner un énfasis especial en dos países, en China y en la India. Dos países de oriente, China y la India, están al oriente. Hay más, pero similares a estas dos. ¿Por qué le digo de estas dos? Porque, hermano, dice la Biblia que Dios trajo un viento de oriente y con ellas trajeron la langosta, con ellas trajeron al devorador. Esas filosofías que se practican en estas regiones traen langostas, traen devoradores. Usted lo va a ver. Mire, en China, el país de Oriente. Hace poco estábamos viendo que el apóstol hablaba de los reyes de Oriente, hablando especialmente de China. Pero yo quiero poner otro énfasis diferente. En China existe el confucianismo. Es una ideología, filosofía de un varón llamado Confucio. El budismo, eso es parte de la religión que China profesa. Y el comunismo, eso es parte de la ideología política que hoy en día China está manejando a cabo dentro de lo que es su política interior. ¿Por qué le pongo esto? ¿Qué nos afecta a nosotros? Ay, hermano, qué terrible es esto, ¿eh? Mire, ¿qué es el confucianismo? Confucianismo es la filosofía de Confucio. Mire, la esencia de sus enseñanzas se condensa en la buena conducta en la vida. O sea, hermano, bueno, le voy a leer todo. Mire, la esencia de sus enseñanzas se condensa en la buena conducta en la vida, el buen gobierno del Estado,
caridad, justicia y respeto a la jerarquía, el cuidado de la tradición, el estudio y la meditación. Las máximas virtudes son la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo y el respeto a los mayores y antepasados. ¿Verdad que se oye bien bonito? ¿Verdad que se oye bien? Hasta yo hasta diría, ay, ese Confucio era un cristiano. ¿Verdad? Pero le cuento algo, no habla de salvación. No habla de un camino de salvación. No habla, hermano, de un Dios creador. La filosofía de Confucio nos dice que el hombre logra un máximo, o logra lo máximo de lo que puede alcanzar teniendo una buena conducta. Dígame usted, ¿acaso no dice la Biblia que en nosotros el cuerpo nos inclina al pecado? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Eso choca con la buena conducta que Confucio predica. Hay que ser buenos, hay que ser caritativos, hermano. Hay gente que da dinero, pero es un hipócrita. El cuidado de la tradición, ¿se acuerda que Jesús dijo? Fariseos, hipócritas, porque anuláis la palabra de Dios por vuestras tradiciones. En México, hermano, seguimos la tradición del Día de Muertos y muchos cristianos metidos en esas tradiciones. Aunque no me digan, es que mi chiquito en la escuela le pidieron que fuera disfrazado porque la maestra va a hacer un Halloween. ¿Y qué que lo haga? ¿En qué parte? Perdone que le diga esto. Dígame usted en qué parte del plan de trabajo escolar dice que tienen que celebrarlo forzosamente esas festividades. Eso no es una obligación, eso no le acarrea un puntaje, una calificación, no los están obligando, pero muchos cristianos están deseosos de que llegue, hermano. Iglesias que dicen, no, nosotros no nos disfrazamos de Drácula, de hombre lobo, no, pero nos vamos a disfrazar de Pedro, de Pablo y es la misma gata pero revolcada. La tolerancia. ¿Usted sabe por qué comienza la persecución de la iglesia? Porque ellos dicen que nosotros no tenemos tolerancia a los grupos que se oponen a Dios, que no tenemos tolerancia a esas organizaciones o a esos movimientos como el LGBTI, como el movimiento proabortista, como el movimiento feminista. Esos son movimientos, hermano, que van en contra de la voluntad de Dios, pero como nosotros predicamos que todas esas prácticas son pecado, dicen que somos nosotros intolerantes y va a comenzar la persecución de la iglesia porque nos van a considerar intolerantes. En la escuela, si los niños no adoptan la filosofía de la tolerancia, de la igualdad, los van a señalar. Por eso, hermano, esta práctica, hermano, es diabólica, nada que ver, aunque usted diga, ay, Confucio. Por eso, hermano, yo estoy en contra de hermanos que ponen ponen ahí pensamientos filosóficos humanistas como estos. Es diabólico, hermano. Que no me diga amén. ¿Alguien conoce este símbolo? Este símbolo es el yin y yang. Y no le voy a dar a nadie. El yin y el yang son dos conceptos del taoísmo que son usados para representar o referirse a la dualidad que esta filosofía atribuye a todo lo existente en el universo. Describe las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas. Mire, se lo voy a resumir de esta forma. Esta filosofía del yin y el yang dice que nosotros debemos de conocer lo malo para inclinarnos a hacer lo bueno. No.
Hermano, nosotros, mire, Dios no nos puso un camino malo para que lo conozcamos y después irnos al bueno. No, nosotros por naturaleza nacemos con un cuerpo de pecado, inclinado al mal, inclinado al pecado. Hermano, nunca, nunca, jamás vamos a hacer lo bueno mientras no tengamos a Cristo en el corazón. Nunca vamos a hacer lo bueno. Esta filosofía es diabólica porque, hermano, Dios no quiere que conozcamos lo malo. ¿Acaso no dice en Apocalipsis 2, no dice a esa iglesia que le dice que tú conociste las profundidades de Satanás? Hermano, hay gente que quiere conocer las profundidades de Satanás y querer conocer lo de Dios. Por eso yo discrepo mucho en eso, hermano. Dios no nos guía por el mal camino para buscar el bueno. No, no. No es así, hermano. ¿Acaso no dice la Biblia: pongo delante de ti el buen camino y el malo? Escoge el bueno para que te vaya bien. No dice: ve por el malo para que reconozcas y te vayas al bueno. No, hermano, perdone que le diga esto. Esa filosofía tan absurda y diabólica de pensar de que mi hijo, yo quiero que mi hijo tome delante de mí para que no tome allá afuera. Yo quiero que mi hijo fume delante de mí para que no fume allá afuera. Eso es diabólico, hermano. Yo lo que menos quiero es que mi hijo se llene de vicios, porque, hermano, esos vicios lo van a encadenar, lo van a llevar a tener, esclavizar, hermano. Dios no quiere que estemos esclavizados en lo malo. Y esto se mete en la iglesia. Por eso Dios puso el árbol del bien y del mal, para que conozcamos el bien y después para que conozcamos el mal y después el bien. No, hermano, no. Eso no era el propósito de Dios. El propósito de Dios no era de que comiéramos de ese árbol. De hecho, no quería que Adán comiera de ese árbol. ¿Por qué? Porque sabía que iba a conocer el mal y Dios no quería que conociera el mal. Pero Él se inclinó en hacerlo. Y desgraciadamente nos dejó una naturaleza inclinada a hacer el mal. En nosotros no debe de haber este llamado equilibrio de conocer lo bueno para ir de conocer lo malo para ir a lo bueno. No, no es así. Por eso dice la Biblia que debemos de estar bajo las alas del Altísimo. Él nos cubrirá, nos librará del lazo del cazador. Ninguna peste destructora caerá sobre de nosotros, aunque no me diga amén. No estoy enojado, hermano. Nomás le estoy haciendo ver que esta filosofía se puede meter en la iglesia y hasta en su mente, creyendo usted de que hagamos cosas malas para ir a las cosas buenas. No, no, hermano. No es así. El comunismo es un sistema político y un modo de organización socioeconómica caracterizado por la propiedad en común de los medios de producción, así como la inexistencia de clases sociales y de un Estado. Mire lo que es China, lo que es Rusia, practican el comunismo. Y nuestro flamante presidente de inclinaciones comunistas, porque según él dice que la voz es del pueblo y el pueblo es el que manda. No, hermano, no hay democracia. En la iglesia no hay democracia. La iglesia no, el pueblo no manda. Dios levantó ministros. Esos ministros son las autoridades en la iglesia. Ellos dicen que no hay existencia de clases sociales, y vayamos a China y verá que sí las hay. Sí hay diferencias en clases sociales, sí las hay. No hay igualdad en esas gentes. Ese comunismo es una filosofía diabólica, errada, mentirosa, que le hace creer a la gente que todos son dueños de las propiedades. No es cierto. Eso es para apropiarse de propiedades. Países del Oriente, ya voy a terminar, hermano. ¿Usted conoce ese símbolo? Ese símbolo lo practican mucho en la India, en la meditación trascendental. El karma. ¿Usted ha oído hablar del karma? Según esta filosofía, el karma es la consecuencia de haber actuado de una manera incorrecta, y el universo se encarga de darte el pago de haberte portado. Eso es lo que dice el karma. Que usted hace algo malo y el universo se encarga de hacerte pagar por eso algo malo.
La Biblia dice, todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Eso no es karma. Eso simple y sencillamente lo que a usted le sucede es porque usted lo sembró anteriormente. Si su familia no está en los pies de Cristo es porque sembramos mal. Si mi hijo se alejó del Señor es porque sembré mal. Si mi hijo está creciendo y no está en el camino del Señor y cuando crezca se vuelve un delincuente es porque sembramos mal. No es karma, es que sembramos mal. Meditación trascendental es de que usted haga yoga. Y baje sus mantras y baje sus chakras. Y hermano, no dice la Biblia que en lo que debemos de meditar es en la bendita palabra de Dios. En ella tenemos que meditar de día y de noche, de día y de noche. Medita en tu palabra. No dice que meditemos trascendentalmente, ni hagamos pasos de yoga. Hermano, ellos creen en la reencarnación. No existe la reencarnación. ¿Sabe por qué? Mire, ellos, esta filosofía nos habla de mantras, nos habla de chakras, metafísica y budismo. También parte de lo que es en China, el budismo. Esta práctica es que uno va reencarnando hasta alcanzar la plenitud. Ellos dicen que Jesús alcanzó la plenitud porque reencarnó varias veces. Eso es diabólico, hermano. Los únicos que reencarnan son los demonios. Ellos les gusta estar reencarnándose de un cuerpo a otro, de un cuerpo a otro. Eso es reencarnación de demonios. Nosotros no reencarnamos. Dice la Biblia, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No dice que reencarnemos, eso es diabólico. Dios estableció para los hombres que mueran una sola vez y después ir al juicio a entregar cuentas de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Eso es lo que dice la Biblia. No habla de reencarnación, solamente los demonios reencarnan. Que el mantra son cánticos para atraer la buena energía del universo. Los chakras son los puntos que tiene uno en la espalda y que cada punto es punto de sanidad, de sanación. Eso es diabólico, hermano. Dios es nuestro sanador. Dice la Biblia que Él llevó en su cuerpo nuestras heridas y por sus llagas fuimos sanados. Mantras, estos mantras son cánticos que le hacen a su Dios. Ay, hermano, esto es lo opuesto al cántico nuevo. Este es lo más peligroso. Voy a terminar, hermano, déme este minuto. Esto es más peligroso. ¿Sabe por qué? Que se ha metido a la iglesia. Yo declaro, arrebato, esos que se la pasan declarando todo lo declaran, todo lo arrebatan y ponen de pretexto ese pasaje que dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Yo arrebato mi bendición, yo arrebato esa casa gigantesca, esa mansión, ese coche último modelo, yo lo arrebato. Y hermano, eso es metafísica, atraer la mente. Y se mete a la iglesia. Yo declaro, establezco. Mire, hermano, le pongo un ejemplo. Cuando oran por un enfermo, a veces Dios está actuando en la vida de ese enfermo para limpiarlo, para purificarlo. Pero a veces es más nuestros sentimientos que nos ganan y vamos y oramos. Y en el nombre de Jesús te declaramos sano y echamos fuera todo espíritu de enfermedad. Y no aceptaremos un no por respuesta. Eso es metafísica, hermano. No entienden que Dios está actuando en la vida de esa persona. ¿Por qué no decirle: Señor, en el nombre de Jesús, ayúdalo a salir adelante? Señor, pon tu mano para que resida. No sé, pero hermano, tengamos cuidado de declarar, de arrebatar. Eso es metafísica.
Y se ha metido mucho a la iglesia. Yo arrebato el reino de los cielos y solo los valientes lo arrebatan. Ay, hermano. Y luego ven un ratón y están... Entonces no, que los valientes lo arrebatan. Aunque no me diga amén. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Que esta plaga nos enseña que vino por causa del viento de oriente. Y el viento de oriente nos habla de filosofías, nos habla de prácticas, nos habla de lo que le acabo de enseñar, que se ha metido a la iglesia. Y eso provoca que el devorador nos devore nuestro plantío, nuestro huerto, nuestro fruto, nuestra semilla. Porque a veces es más la avaricia. Hermano, conozco yo hermanos que compran a 10 pesos y luego porquerías que venden. Gente que abusa de la necesidad de otros. Eso es corrupción. Eso es porque, y luego no les dura el dinero. No, hermanos, que no tengo dinero. Se me fue bien rápido, no entendí, porque el devorador se lo comió. No sé si me dice amén. Con esta termino, amado hermano. Cierre sus ojitos, yo ya terminé. Perdone que me haya pasado un poquito, pero por el tiempo que pasó de al principio, pudimos recuperar un poquito. Pero espero que el Señor nos hable en esta hora. No sé si me dice amén, hermano. Que el Señor nos hable y que el Señor sea el que restituya esos años. Ese pasaje que le enseñé que dice de Joel, dice yo restituiré los años que devoró la langosta. Hermano, aprendamos a confiar en el Señor. Aprendamos que el Señor va a restituir las cosas que dejamos de hacer, aún que estemos haciendo en corrupción o que estemos haciendo mal. Ese devorador no era para la iglesia, ese devorador no era para Israel, era para Egipto. Egipto es el que tiene que padecer el devorador. ¿Y sabe qué llama la atención? Que los siervos de Faraón le dijeron: ya, Señor, ya no te das cuenta que el país está devastado, el país ya no aguanta más, ya deja de estar endurecido. Mire, los siervos de Faraón reconociendo que necesitaban de un Dios que restituyera sus hogares, pero por la dureza de su rey seguían en la calamidad. Hermano, si usted tiene dureza de corazón, nos han predicado muchas veces, hermano, dejemos de tener un corazón endurecido, entreguemos esas áreas que nos están estorbando, pero seguimos con el corazón endurecido. Por eso es probable que aunque diezme, aunque ofrende, aunque predique, aunque haga lo que haga, quizá el fruto no se esté dando. ¿Sabe por qué? Porque tiene un corazón endurecido. Por eso Faraón no cesaban las plagas, por su corazón endurecido. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Rey, y te pido que nuestros corazones sean sensibles a tu llamado. Cambia nuestros corazones, Señor. Cambia nuestros corazones, mi Rey. Danos un corazón de carne, un corazón sensible a tu llamado. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, amado hermano. Esperemos que el Señor le haya hablado y nos vemos la próxima ocasión, que seguiremos con la plaga de las plagas sobre Egipto. Amén. Dios me lo bendiga y amén.